Welcome my friend, qué alegría tenerte por aquí. Vamos en esta lección a aprender los phrasal verbs con up. Y lo vamos a hacer de una manera dinámica y divertida. Como lo es con The Mini Story. Así es, vas a escuchar la mini historia donde dentro de esa mini historia he puesto los phrasal verbs. Así es. Así que luego de que escuches esa mini historia, te voy a dar la explicación de cada phrasal verb de manera detallada con ejemplos y así tú puedas ser capaz de usar ese phrasal verb en la próxima conversación. Así es, my friend, va a estar muy bueno, así que mira toda la mini historia y quédate hasta el final porque al final de todo te doy un súper regalo. Así que ya nos vemos hasta el final. Así que let's get started. Simba had always looked up to his father, Mufasa. Simba wanted to be a great king as his father was. Did Simba wanna be a great king? Yep, Simba wanted to be a great king as his father was. However, after Mufasa's tragic death, Simba gave up on his dreams and ran away. Why did Simba run away? Because he thought he was responsible for his father's demise. What did he think? He thought he was the responsible for his father's demise. So years later, Simba was living in a carefree life with his new friends. Was Simba living a carefree life with Nala? No, he wasn't. He wasn't living with Nala. In fact, he was living with his new friends. Who were his new friends? Timon and Pumbaa. Yep, Timon and Pumbaa. They were his new friends. They were living a carefree life. Everything was so good. But one day, something happened. One day, his childhood friend, Nala, showed up at his doorstep. Did Sasu show up at Simba's doorstep? No Sasu. Nala. Who was Nala? Well, Nala was his childhood friend. What did she want? She wanted help. She asked for help. Nala asked Simba for help. What did Nala want from Simba? Did she want a date? No yet. No, not yet. Nala wanted Simba to return to the Pride Lands. She wanted Simba to return to the Pride Lands. And why? Why did Nala want Simba to return to the Pride? She wanted Simba to return to the Pride because all the Pride Lands was in chaos. Then what did Nala say to Simba? Nala said, Simba, we need you. Scar has taken over the kingdom and has been running the land and its inhabitants. Simba hesitantly said, No, sorry, but I don't want to come back. Then Nala finally said, You are the only one who could make a change. Your father Mufasa believed in you, and so do I.
Was Simba afraid to face his past? Yep, he was totally afraid. He didn't want to face his past. But all the inhabitants, Nala, his mom, they needed a real king like Simba. But however, Simba was so afraid. But then he knew that he couldn't give up on his responsibilities any longer. So at last, Simba decided to make up for his past mistakes. He decided to face his problems. He decided to take the place as a king. He decided to do it. What did Simba decide to do? Simba decided to face his problems. He decided to not give up on his responsibilities. He decided to become the king that his father had always believed he could be. Along the way, Simba had to cheer up and find the courage to face Scar and his past. On the other hand, Timon and Pumbaa were able to catch up with the current state of the Pride Lands and develop a plan to defeat Scar. What did Simba have to do? Simba had to cheer up. Simba had to cheer up and find the courage to face his past. And who was Scar? Was his uncle? Was his evil uncle? Scar took all the pride in his inhabitants. But now this time, Simba was so confident to defeat Scar. Everything was working great. They were all ready. However, they didn't count on something. When they arrived, they came across a huge army of dangerous animals. Oh no! Oh no! And now, what would happen with Simba, Nala, Timon, and Pumbaa? Could they defeat Scar and his army? Well, we'll see it in the second part. Vamos a ver los phrasal verbs que hemos visto en esta mini historia con Simba, Mufasa y los amigos de Simba. Así que estos 5 phrasal verbs son muy importantes para ti, así que toma nota. El primer phrasal verb que tenemos es look up to. Look up to. Look up to, ¿qué significa eso? Look up to significa admirar. Así es, admirar. Como en este ejemplo, Simba had always looked up to Mufasa. Simba había siempre admirado a su padre. Siempre lo había admirado con todo. Y eso significa, my friend. En mi caso, I always looked up to my grandfather because he had his own market. Le admiré mucho y lo admiro hasta ahorita. Gracias a él fue que me nació la sangre del emprendimiento. Y coméntame tú, my friend, ¿a quién admiras? ¿A quién has admirado de pequeño? Coméntame acá en los comentarios que me gustaría leerte, ya sabes. Me gusta cuando participas porque eso quiere decir que vas al 100% con todos tus estudios. Vas al 100%. Así que coméntame acá en los comentarios a quién admirabas utilizando este phrasal verb look up to. Second phrasal verb, my friend, is give up. Es el segundo phrasal verb que tenemos y eso significa rendirse. Así es. Significa rendirse, que espero que eso sea lo último que hagas, my friend. En este caso, al principio, Simba sí se rindió. Y acá se menciona esta pequeña mini historia. Simba gave up.
Simba se rindió por la muerte de su padre. Ese es el primer ejemplo. Y fíjate bien, my friend, fíjate bien, hay algo que tal vez no te has dado cuenta. Y es que este give up, cuando está en el pasado, se transforma a gave up. Así es. Gave up. Gave up. Así es. ¿Ok? Muy bien. Ahora, my friend, en esta parte, la segunda, cuando dice Simba couldn't give up. Simba couldn't give up. Simba no se podía rendir, tenía que continuar, tenía que enfrentar su pasado, tenía que enmendar su pasado. Así que Simba decidió tomar la decisión de enfrentar su pasado. Acá cuando está con couldn't, como te das cuenta, es un verbo modal, entonces va de frente el verbo. Couldn't give up. Así tal cual. Y tú también, my friend, algo muy importante que quiero decirte acá ahora mismo es esto. Listen up, presta atención. Don't ever give up on your dreams, my friend. If you have a dream and that is something that you really desire, never mind the obstacles, the challenges, you can do it because you are a great warrior, a warrior woman, a warrior man. You can do it. You have all the potential to do it. And you're stronger than any other challenges that you will face. You're stronger than anything else, my friend. The next phrasal verb is show up. Show up, ¿qué significa? Significa my battle just showed up. Mi batalla acaba de aparecer. ¿Ok? Entonces show up significa aparecer. Algo que no te lo esperabas. En ese caso, se vio que Nala apareció at his doorstep, o sea, la puerta de su hábitat. Nala apareció. De repente, cuando todo estaba bien, Nala apareció. I hope you always show up in the classes, my friend. Espero que siempre aparezcas en las clases. And do not skip any one of them, alright? Next phrasal verb is makeup. El phrasal verb makeup es maquillaje. Bueno, déjame decirte, my friend, que makeup ciertamente es maquillaje, pero en phrasal verb significa otro significado, así que presta atención. Makeup significa reparar, compensar. En este ejemplo, con Simba, vemos que Simba needed to make up. En este ejemplo se ve que Simba decided to make up his past mistakes. O sea que Simba decidió reparar sus pasados, sus errores del pasado. Así, my friend. Entonces, eso significa, make up significa reparar. Reparar los problemas, reparar una situación, reparar una relación. Lo que muchos ejemplos podemos dar con este make up. Y my friend, si te está gustando, si te está ayudando bastante esta lección, entonces no dudes en suscribirte porque van a venir más lecciones potentísimas para poder llevar tu nivel de inglés a un siguiente nivel. Yo deseo eso para ti en este año 2023. Así que hagamos que esta comunidad crezca más y no dudes en suscribirte porque realmente sé que te voy a aportar muchísimo. ¿Ok? Alright, muy bien, entonces continuamos, my friend. Ok, the next phrasal verb tenemos cheer up. Yeah, cheer up. Me suena como cheer de brindis. Cheer up significa animar. Yes. Animar. Yes, my friend. Tú siempre te tienes que animar todas las mañanas. Antes de pensar el día, tienes que animarte tú mismo. Si no te sientes, si te sientes cansado, si te sientes que has amanecido con una emoción media así verde, media ácida, entonces anímate bailándote, poniendo una buena música y así empieza tu día para que así tu estudio también lo hagas excelente. Ya te digo que eso funciona muchísimo. Ahora veamos un ejemplo con este phrasal verb, cheer up. En este ejemplo vimos que Simba had to cheer up. O sea que Simba tenía que animarse. Tenía que animarse. Porque si no, ¿quién lo hacía? Nadie. Él tiene que animarse. Y así es, my friend, también contigo. Si sientes que hay un día en el cual no sientes esa motivación de aprender inglés, entonces tienes que animarte a ti mismo. Mirarte al espejo y decirte, vamos, que yo soy imparable y no me detengo por ningún desánimo. Y dices, I'm strong and I'm unstoppable.
Y también quiero decirte mi ejemplo. I will be always here for you, my friend, to cheer you up. Así es, my friend. Entonces, como te dije, acá voy a estar para animarte, pero no solamente para eso, sino para ayudarte, para servirte, en que puedas tú aprender este segundo idioma de la mejor y manera más efectiva, que es aprendiendo con las mini historias. Así que si te está gustando este video y lo que estoy haciendo con las mini historias, entonces no dudes en suscribirte, porque eso realmente te va a ayudar a que puedas tú hablar inglés fluidamente. Así es, my friend. Entonces sigamos con el último phrasal verb. El último phrasal verb es catch up. Catch up. Chasam, suena como chasam. Catch up, my friend. ¿Qué significa catch up? Catch up significa ponerse al día. Así es. Como cuando pasaba en el colegio. Te atrasabas y te ponías al día, ¿verdad? ¿Cuántos hemos hecho eso? Levanta la mano porque he sido la número 1 en eso. Pero bueno, nunca es tarde para volver a hacer una mejor versión. Entonces, catch up significa ponerse al día. Y también lo utilizamos en este contexto. Cuando Timón y Pumba necesitaban ponerse al día. Ahí lo tienes. Necesitaban ponerse al día. De todo lo que había pasado en el reinado. Y así ellos podían hacer las estrategias y vencer a Scar, ¿no? Al tío Scar. Esas fueron las explicaciones de todos los phrasal verbs, my friend. Espero que se haya entendido muy bien. Y ya sabes que puedes descargarte el PDF acá abajito. Es mi regalo, que ya te doy diciendo que esto es mi regalo. Este PDF que tengo para ti. Y también mi segundo regalo es felicitarte, darte aplausos porque has llegado hasta el final. Solamente 0,3% llega al final, solamente 1% pequeño, pero tú lo has hecho. Así que déjame aplaudirte y felicitarte porque you are the best, porque eres único y lo estás demostrando al llegar al final de esta lección. Así, my friend, así que si te gustó esta lección, entonces no dudes de suscribirte y activar la campanita también para que veas la siguiente parte de esta mini historia, ya que quedó en una parte de que estuvieron en punto de batallar, pero al final nos esperaron algo. ¿Y qué fue eso? Lo vas a ver en la siguiente parte, así que para que no te pierdas esa mini historia con todo el contenido que va a haber, entonces suscríbete a este canal y activa la campanita. Entonces nos vemos ahora en el siguiente video, donde vas a aprender muchísimo también nuevos phrasal verbs para el día a día.